el único Dios verdadero. Esta verdad revelada en la Biblia ofende a los idólatras de todas las naciones en todos los tiempos. Esta verdad los ofende, los enfurece y los impulsa a perseguir a los cristianos para hacerlos callar. Jesús dijo al Padre Celestial: y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Juan 17:3. También Pablo dijo en cuanto a eso de comer alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos: bien sabemos que un ídolo no tiene valor alguno en el mundo y que solamente hay un Dios. Pues aunque en el cielo y en la tierra existan esos llamados dioses, y en este sentido hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, es decir, para el pueblo cristiano, no hay más que un solo Dios, el Padre, en quien todo tiene su origen y para quien nosotros existimos. Y hay también un solo Señor, Jesucristo, por quien todas las cosas existen, incluso nosotros mismos. Pero no todos conocen la verdad. Primera de Corintios capítulo 8 del 4 al 7. También nos dice Dios en la Biblia: el Señor, el Rey y Redentor de Israel, el Señor Todopoderoso, dice: yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay otro Dios. ¿Quién hay igual a mí? Que hable y me lo explique. ¿Quién ha anunciado desde el principio el futuro y dice lo que está por suceder? Pero ánimo, no tengan miedo. Yo así lo dije y lo anuncié desde hace mucho, y ustedes son mis testigos. ¿Hay acaso otro Dios fuera de mí? No hay otro refugio, no conozco ninguno. Ninguno de los que hacen ídolos vale nada, y para nada sirven los ídolos que ellos tanto estiman. Los que les dan culto son ciegos y estúpidos, y por eso quedarán en ridículo. El que funde una estatua para adorarla como si ella fuera un dios, pierde su tiempo. Todos los que la adoren quedarán en ridículo. Los que fabrican ídolos son simples hombres. Si todos juntos se presentaran a juicio, quedarían humillados y llenos de terror. Veamos qué hace el herrero. Toma su cincel y después de calentar el metal entre las brasas, le dan forma a golpes de martillo. Lo trabaja con su fuerte brazo. Pero si el herrero no come, se le acaba la fuerza, y si no bebe agua, se cansa. O veamos al escultor. Toma las medidas con su regla, traza el dibujo con su lápiz y compás, y luego lo trabaja con escoplo. Así hace una estatua dándole la figura de una persona e imitando la belleza humana, y luego la instala en un templo. O también alguien planta cedros y la lluvia los hace crecer. Después tendrá cedros para cortar. O si prefiere, cipreses o robles. Los cuida en el bosque hasta que están bien gruesos. Luego la gente los usa para hacer fuego. Se lleva unos pedazos para calentarse con ellos. Se lleva otros para cocer pan. Y otros pedazos los usa para hacer la estatua de un dios. Y se inclina ante ella para adorarla.
O también la mitad de la madera la pone uno a arder en el fuego. Asa carne, se come el asado y queda satisfecho. También se calienta con ella y dice: qué bien se está junto al fuego, ya estoy entrando en calor. Y de la madera sobrante hace la estatua de un dios. Se inclina ante ella para adorarle. Y suplicante le dice: sálvame, porque tú eres mi Dios. Esa gente no sabe, no entiende, tienen los ojos tan ciegos que no pueden ver y el entendimiento tan cerrado que no pueden comprender. No se ponen a pensar. Les falta entendimiento para comprender y decir: la mitad de la madera la puse a arder en las brasas, cocí pan, asé carne y me la comí. Del resto hice esta cosa detestable, y lo que estoy adorando es un pedazo de palo. Verdaderamente es como comer ceniza. Es dejarse engañar por ideas falsas. Esas personas no podrán salvarse. No serán capaces de entender que lo que tienen en su mano es pura mentira. Isaías 44, del 6 al 20. Dice la Biblia: los ídolos de los paganos, es decir, los pueblos que no conocen al único Dios verdadero, son oro y plata, objetos que el hombre fabrica con sus manos. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen orejas, pero no pueden oír. Ni siquiera tienen vida. Iguales a esos ídolos son quienes los fabrican y quienes en ellos creen. Salmo 135, del 15 al 18. Poner tu confianza y tu seguridad en el único Dios verdadero te lleva a tener una fe verdadera, racional, confiable, certera, apegada a la verdad, que te llevará a alcanzar tu salvación. Pero no creer en el Dios verdadero, poniendo tu confianza y tu seguridad en la idolatría, te llevará a tener una fe falsa, irracional, equivocada, apartada de la realidad y de la verdad, que te llevará a la condenación. La idolatría lleva a las personas a ser muy supersticiosas, fantasiosas, con ilusiones falsas, totalmente sumergidas en costumbres meramente humanas. El idólatra se ilusiona equivocadamente pensando que por tener la imagen de su Dios, ofreciéndole sus ofrendas y sus fiestas religiosas, Dios los va a mirar con agrado. Pero dice Dios a su pueblo que se desvía tras la idolatría: ¿para qué me traen tantos sacrificios? Ya estoy harto de sus holocaustos de carneros y de la grasa de sus terneros. Me repugna la sangre de los toros, carneros y cabritos. Ustedes vienen a presentarse ante mí, pero ¿quién les pidió que pisotearan mis atrios? No me traigan más ofrenda sin valor. No soporto el humo de ellas. Ustedes llaman al pueblo a celebrar la luna nueva y el sábado, pero yo no soporto las fiestas de gente que practica el mal. Aborrezco sus fiestas de luna nueva y sus reuniones. Se me han vuelto tan molestas que ya no las aguanto. Cuando ustedes levantan las manos para orar, yo aparto mis ojos de ustedes. Y aunque hacen muchas oraciones, yo no las escucho.
tienen las manos manchadas de sangre. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus maldades. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Esfuércense en hacer lo que es justo. Ayuden al oprimido. Hagan justicia al huérfano. Defiendan los derechos de la viuda. Isaías capítulo 1 del 11 al 17. La fe verdadera está ligada a escuchar la palabra del Dios verdadero para obedecerla. Dice la Biblia: así pues, la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 17. Pues Él, ¿quién? El Dios verdadero, quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Porque no hay más que un Dios y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres: Cristo Jesús. Porque Él se entregó a la muerte como rescate por la salvación de todos, y como testimonio dado por Él a su debido tiempo. Primera de Timoteo capítulo 2 del 4 al 6. Ningún otro ser humano nos puede dar a conocer al único Dios verdadero, porque ningún ser humano ha visto a Dios, el Padre Celestial, excepto Cristo Jesús. Dice la Biblia: nadie ha visto jamás a Dios, el Padre Celestial. El Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Juan capítulo 1, versículo 18. En el principio ya existía la palabra, es decir, Cristo Jesús. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de Él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. Juan capítulo 1, del 1 al 3. Aquel que es la palabra estaba en el mundo. Y aunque Dios hizo el mundo por medio de Él, los que son del mundo no le reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en Él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios, no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Juan capítulo 1 del 10 al 14. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad, es decir, el verdadero ser de Dios, su verdadera naturaleza, se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Juan capítulo 1, versículos 17 y 18. Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible. Es su Hijo primogénito anterior a todo lo creado. En Él Dios crió todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo existe antes que todas las cosas, y por Él se mantiene todo en orden. Colosenses capítulo 1 del 15 al 17.
Ver a la persona de Jesucristo es ver al Padre Celestial, el único Dios verdadero, en su verdadero ser, en su verdadera naturaleza. Tal como es el Padre Celestial, tal es su Hijo Jesucristo en su forma de ser. Felipe, uno de sus discípulos, le dijo a Jesús: Señor, déjanos ver al Padre, y con eso nos basta. Jesús le contestó: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué me pides que les deje ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que les digo, no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace sus propias obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, crean al menos por las obras mismas. Juan capítulo 14, del 8 al 11. Cualquier persona que enseñe y dé a conocer a otro Dios fuera de la persona de Jesucristo es un mentiroso, un engañador, un idólatra, porque habla de su propia imaginación y va a su perdición. Porque en cada palabra y en cada acción de Jesucristo podemos ver al único y verdadero Dios. Dijo Juan, el discípulo amado de Jesús: sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al Dios verdadero. Vivimos unidos al que es verdadero, es decir, a su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Hijitos, cuídense de los dioses falsos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Todos los dioses en todo el mundo, de todos los tiempos, de todas las religiones, han quedado desenmascarados como un engaño. Es idolatría aborrecible. Es invención de personas perversas. Son costumbres y rituales que no tienen ningún valor. Por eso, los idólatras persiguen al pueblo cristiano y los quieren hacer callar.